Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Vamos a leer el verso 51. Amén. ¿Cómo dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 51. ¿Cómo dice? ¿Ya lo encontraron? Volvámoslo a leer todos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Díganle a Dios que nos bendiga. Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición que me das de poder compartir la palabra en esta hora. Te damos gracias por este privilegio de estar en tu presencia y de poder, Dios mío, transmitir tu mensaje. Permíteme, Señor, ser un vaso útil en tus manos. Concede a tu pueblo ser bendecido a través de la palabra, de tal manera que cada creyente aprenda a vivir la vida cristiana como tú lo requieres. Dios, úsalos, Dios, para oír, para poner en práctica lo que aquí se enseña. Úsame, Dios, para transmitir. Somos conscientes que dependemos de ti, que tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, que estar aquí es simplemente porque tú has tenido misericordia y nos ha dado esta oportunidad. Ayúdanos pues para que con nuestra forma de oír, de ver, de practicar, agrademos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Estuvimos hablando ahora 8 días sobre los pecados. ¿Contra qué? A ver, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? A ver, ¿cuáles fueron los temas que tratamos? ¿Cuáles fueron los pecados? Primero, la blasfemia. Dijimos que la blasfemia es atribuirle a un demonio lo que solo Dios hace. Ese fue el primero. ¿Cuál fue el segundo? Mentir al Espíritu Santo. Y entonces dijimos que el grave error de Ananías fue ese: pretender engañar al Espíritu Santo. ¿Lo recuerdas? ¿Cuál fue el tercero? Pensar que con Dios se hace un trueque, un negocio. Pensar que el Espíritu Santo se compra. Eso fue lo que hizo Simón cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles los hermanos recibían el Espíritu Santo. Él dijo: dadme de ese poder, dígame cuánto vale, yo pago. Entonces la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Ve y arrepiéntete, por si quizás tu pecado sea perdonado. ¿Cierto? ¿Cuál fue el otro que tratamos? No, solo llegamos hasta ahí. Resulta que resistir al Espíritu Santo también es ¿qué? Otro pecado, que ese es el que estamos leyendo en el capítulo ¿qué? 7, verso 51. ¿Cómo se resiste al Espíritu Santo? Cuando Él quiere hacer algo y yo lo estorbo. Cuando Él quiere tratar conmigo y yo me resisto a no oírlo, a no aceptar lo que Él quiere decirme. ¿Qué fue lo que sucedió con ese pueblo el día del martirio de Esteban? Él les hace
una enseñanza de un predicador no fantástico, sino de un predicador bíblico. Porque acuérdese que la mejor predicación es la bíblica. Hay predicadores que son expertos en contar anécdotas, ¿cierto? Algunos hasta muy inflados, ¿cierto? Unos cuentos muy reforzados. Yo escuché uno que predicó un día que dijo que iba por la vía y se rodó el carro 150 metros. Cayó entre una roca y un árbol. 150 metros cayó el carro allá. ¿Cómo quedó ese carro? ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaría? Acabado. Pero resulta que cuando cayó allá, el pastor bregó a salirse de ahí y no pudo. Y los que iban ahí tampoco pudieron salir. De pronto llegó un hombre muy corpulento, cogió el carro y lo subió los 150 metros y lo colocó sobre la vía. Y lo más preocupante de todo es que miran el medidor de gasolina y tenían gasolina para 5 kilómetros. Y resultó que esa gasolina les duró para 5 días. Esos son predicadores fantásticos. Pues Esteban no era ese predicador, era un predicador bíblico. Léete el capítulo 7 y descubrirás más de 50 pasajes del Antiguo Testamento que utilizó Esteban para persuadir a los que luego lo iban a sacrificar. Él les hace un recuento de todo el Antiguo Testamento, incluyendo menciona al Señor Jesús, de tal manera que les dice: ustedes han sido matadores del justo, ustedes lo han crucificado. Pero no era Esteban el que lo decía, era el Espíritu Santo. Y ellos, en vez de sentir dolor, pensar en recapacitar y dejar de hacer lo malo y arrepentirse de verdad, dice que crujían contra él los dientes, mientras que el rostro de Esteban resplandecía como el de un ángel. Y en esas dice que vio una visión. Vio al Señor Jesús en la silla del universo. Y su oración fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero Él les ha dicho: ustedes son los que resisten. Ojo con eso. Cuando Dios le hable, pare. Cuando Dios nos hable, escuchemos. Escuchemos. Que ese fue el problema de Balaán. No escuchó a Dios y ni disfrutó el tesoro, pero sí se logró la magulladura de sus piernas en el callejón donde cayó el asna. Eso fue lo que le pasó a Caín. No escuchó a Dios y ahí la maldición para él. Eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O lo que dice el Salmo 81: oh, si Israel hubiera oído mi voz, si mi pueblo me hubiera escuchado a mí, en un momento yo hubiera destruido sus enemigos. Pero Israel no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Resistieron al Espíritu Santo y eso les ha traído consecuencias hasta hoy. Cuando Dios habla, no proteste. Cuando Dios habla, no cuestione. Cuando Dios habla, no se enoje. Cuando Dios habla, no se rebele. Cuando Dios le hable, agache la cabeza, que por duro que sea lo que Dios le diga, tiene una finalidad: bendecirlo en gran manera. A su nombre sea la gloria.
Es muy importante que tengamos en cuenta que muchos pueden llegar allá. Muchos pueden llegar allá. Quinto, tentar al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Léanlo. Verso 7. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 7. Verso 8 dice, entonces Pedro le dije, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste qué? En tentar ¿a quién? Al Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Si sigues leyendo, inmediatamente ella murió. Ella murió. ¿Por qué se llama tentar al Espíritu? Porque ellos pensaron que el Espíritu de Dios no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso fue lo que a ellos se les ocurrió. No lo saben los apóstoles, no lo sabe nadie. Eso es un negociecito entre usted y yo. Parece que no habían leído lo que estaba escrito, que no hay nada que. A ellos se les había olvidado eso. Pues ahí Dios ha mostrado con autoridad la clase de Dios que es. Que nada se esconde en su presencia. Y ahí es donde usted y yo tenemos que cuidarnos. Más que cuidarnos de la gente. Porque la gente tiene una particularidad, yo entre ellos, y es que hacemos juicios muy rápidos y somos muy subjetivos. A veces vamos hasta donde nunca han llegado ni han pensado inclusive. Somos muy susceptibles a la subjetividad. Dios no es así. Dios sabe todo. Y en el instante, ¿escuchó? En el instante. Por eso tenga cuidado con tentar al Señor. Jesús mismo se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios, ¿qué? Servirás. No lo tentarás, sino que al Señor tu Dios solo servirás. Y hay una anécdota muy importante de un pastor que llamaba, no les voy a decir el nombre, pero él había leído en San Marcos capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces él pensó que eso era un juego. Él pensó que eso era como una tarjetica que le dan a uno el banco, una tarjetica negra con la cual dice: cuando llegues a un aeropuerto entras a la sala VIP y no pagas nada, pide lo que quieras, solamente muéstrala y ya. Eso fue lo que pensó el pastor. Entonces un día con su niño en el patio vio una serpiente que en nuestra tierra se llama rabo de ají. Es una pequeña serpiente, pero su mordedura es mortal. Él le ha dicho al niño que coja la serpiente porque Dios dice así. El niño cogió la serpiente lo mordió y lo mató. Y hubo un escándalo. A él le preguntaron: no, es que la Biblia dice así. Pero eso es igual a tentar. Eso es como cuando usted llega a la casa muy sudoroso, muy caloroso, y dice:
me voy a bañar. No te metas porque te puedes torcer, dicen los viejos. Y escuchen los viejos, porque los viejos han vivido. No, el agua no sabe que yo estoy sudoroso, no estoy caloroso. Pues el agua no sabe, pero usted sí sabe. Así que si sale de allá. De otra manera, no diga por qué Dios. Es que a usted se le ha olvidado que a Dios no se puede tentar. No tiente, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. El Dios que nosotros tenemos tiene una particularidad, y es que su naturaleza es totalmente diferente a la nuestra. Él es santo. Él es santo. Él es inmaculado. Él es perfecto. Es infinito, es eterno. Alabe a Dios, hermano. Entonces mire que uno muchas veces puede caer en ese error. O cuando a veces utilizamos el nombre del Señor para cualquier tontería. Ustedes han oído por ahí creyentes que van por ahí y llevan esta bomba ahí, y lo normal que lleva esta bomba es que se le caiga, ¿no? Hay poder en Jesús. Eso no le queda bien, porque usted está jugando con fuego. Por eso fue dicho: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tentemos a Dios. Su deber y el mío es más bien reconocerlo en toda su grandeza, en toda su soberanía, en todo su señorío, y entender que definitivamente estamos aquí porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita. Bendito sea Dios. Sexto, le hablo en la carta a los Efesios. ¿Y qué? Y no contristéis perdón, 4:30 de la carta a los Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Que ahí es donde viene, que espero de alguna manera ayudar a resolver una inquietud con respecto a muchos creyentes que dicen: ¿el Espíritu Santo se recibe una vez? O si yo me aparto y luego vuelvo a la iglesia, ¿vuelvo a recibir el Espíritu Santo? ¿O qué pasa? ¿Tengo que volver a hablar en nuevas lenguas o no? Bueno, si usted lee desde los versículos 17 en adelante hasta concluir el capítulo, va a encontrar todo lo que hace que el Espíritu Santo se contriste. Entre ellos, querer vivir como vivíamos antes. Y luego, si usted sigue leyendo el verso 25, dice que la mentira, ¿qué más? La ira, el enojo, el darle lugar al diablo, el hurtar, ¿qué más? Las palabras corrompidas que muchas veces salen de la boca de los cristianos, que no corresponden a un ciudadano del cielo, porque resulta que la jerga nuestra no puede ser igual a la jerga del que esté en la calle, ¿cierto? No puede ser. Por eso es que usted encuentra en la Biblia que todas nuestras palabras deben de ser
con sal. Y cuando la Biblia habla de sal, no está hablando de esa que le echa al sancocho, sino de esa que hace que nos conservemos como hijos de Dios. Porque recuerde que la sal conserva, ¿cierto? La sal conserva. Por eso cogen la carne y le echan harta sal. El pez lo abren y le echan harta sal y lo colocan al sol y se pone a oler horrible. A algunos les gusta, yo no quiero ni siquiera pensar ahora. Pero eso lo hacen para que se conserve. En el caso del cristiano, lo que hace que el creyente se conserve es la palabra. Porque la palabra de Dios genera conciencia acerca de nuestro léxico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿cuál? La que sea ¿qué? Buena. Resulta, dice que bien sazonada. Resulta que cuando yo utilizo un lenguaje que es muy común en la sociedad, puede estar riñendo con lo que Dios enseña, con lo que la palabra enseña. Por eso es importante que en su conversación, en lo posible, utilice el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Sea prudente, no sea vulgar. Trate bien a sus hijos, trate bien a su esposa, trate bien a su esposo, a sus empleados, a sus amigos. Cuando a nosotros se nos va la mano con palabras inadecuadas, estamos ¿qué? Contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Esa cantidad de pecados que lee usted allá hacia atrás, lo contrista. Hace que ya usted no tenga la conexión. Produce en usted y Dios de alguna manera una separación, que en un momento determinado, aunque usted quiere comunicarse, no está el hilo para comunicarse. ¿Recuerda la anécdota de la araña? ¿Sí la recuerdas? El campesino que va, encuentra una telaraña perfecta, pero no está la araña. Miras por toda parte y ¿qué pasa? Es que el hilo en la parte superior se ha roto. Pero de pronto sigues y encuentras un hilo y una telaraña hecha a pedazos, pero miras y ahí está la araña. ¿Qué fue lo que pasó? Que posiblemente en una de sus batallas se dañó la telaraña, pero está el hilo por donde baja la araña y puede reparar la telaraña. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, se rompe el hilo. ¿Escuchó eso? Entonces usted aquí puede estar embellecido y estar aparentemente bien, pero no hay conexión con el de arriba. Entonces vienen los interrogantes: ¿por qué será que yo no siento a Dios? ¿Por qué será que yo le clamo y no me responde? ¿Por qué será que yo insisto y le pido y como que Dios no me oye? Vivo como en un desierto. Claro, es que se ha roto el teléfono, la línea se ha roto y usted necesita restaurarla. Y de la única manera que lo logra es reconciliándose con Dios. Porque el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá el alma del tal, para que sus pies no vayan a parar con los que van a los sepulcros. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Por eso es que Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Tenga en cuenta que el escrito de San Juan, capítulo 14, los primeros 5 versículos, no aparecen por casualidad. Escuche: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. Ojo, que lo que Dios viene a llevar de usted y yo es lo que Él nos ha dado a usted y yo. Pero si rompemos el hilo, no hay nada. Por eso es que dice, para el día de la redención. Tenga en cuenta que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente no es simplemente una manifestación que se da en el hablar en lenguas y eso es todo. No, señor. El Espíritu Santo en la vida del creyente es todo un proceso cuya filosofía divina es que el que comenzó la obra la va perfeccionando hasta el día en que Él venga. En síntesis, ¿cuál es la razón del Espíritu Santo en el creyente? Es sencillo: prepararlo de tal manera que cuando Él te llame, tú puedas ascender. Y si estás en el sepulcro, que cuando la trompeta suene y la voz del arcángel se escuche, el sepulcro no te pueda contener, porque te fuiste de aquí con una línea que no ha sido rota. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso ser cristiano es mucho más que cargar la Biblia. Ser cristiano implica ser de Cristo, no vivir yo. Cristo debe de ser el motor de mi vida. Bendito sea Dios. A mí me encanta lo que dice el Salmo: en su ley medita de día. Tengamos cuidado con la forma como vivimos nuestra vida cristiana, porque más allá de que es que yo soy así, es que mi carácter es así, y si no me aceptan así, ustedes verán. Antes de todo eso, acuérdese que usted es un hijo de Dios, y cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, su carácter tiene que cambiar, porque el carácter de Santiago y Juan, cuando van a buscar un lugar para hacer la Pascua, no es el mismo carácter que ellos tienen en sus cartas. ¿Y a qué se debe eso? Que Jesucristo sí cambia el carácter de la persona. Él nos hace nuevas criaturas. Y si no, mire, Señor, fuimos y no nos quisieron abrir un espacio. ¿Quieres que pidamos fuego para consumir a todos los samaritanos? O sea que eran malintencionados los santos Pedro y Juan, ¿no? Fue Juan y Santiago. Es que aquí se hace lo que yo diga, y si no, les metemos candela. Más o menos el pensamiento de ellos en ese momento. Pero cuando lee la primera carta de Juan, ¿qué es lo que encuentra? Hijitos, amados, el que no ama no ha conocido a Dios. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos, porque Dios es amor. Su carácter ha cambiado. Escuche a Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, habiendo sido que antes, porque aquí hay un antes y un después. Antes era, ahora soy. Antes era un hijo de desobediencia, lo mismo que los demás, pero ahora soy un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es lo mejor que te pudo pasar. Alaben el nombre de Cristo. Entonces no vaya a contristar al Espíritu Santo por su carácter.
No es cierto que es que yo actúo así porque soy así. Cuando lees la carta a los Corintios, el capítulo 14, encuentras un texto que dice: el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. Era una enseñanza que buscaba orientar a la iglesia, porque muchos, bajo el concepto de Espíritu Santo, causaban desórdenes. ¿Ya? Yo estuve en una iglesia donde en un derramamiento del Espíritu Santo hubo heridos y creían que era el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo hace eso? No. Por eso es que aparece en la Biblia: el Espíritu esté sujeto al profeta. Y dice: voy a orar en el Espíritu, pero voy a orar con. Cantaré en el Espíritu, pero lo voy a hacer con. Eso no es cuento de que yo me olvido y que no soy consciente. No. El Espíritu de Dios actúa en razón a su conciencia. Así que usted debe de saber desligar lo que es un fenómeno netamente carnal a lo que es espiritual. Pero hay algo claro: el Dios que aquí adoramos es un Dios de orden, es un Dios de paz, es el Dios de toda bendición. Alabe el nombre de Jesús. Octavo, hacer afrenta al Espíritu. Carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 26 en adelante. Escuche: porque si pecaremos voluntariamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los incrédulos. Y luego los pone a que ellos mismos hagan un juicio. Piensen ustedes: si el que viola la ley de Moisés delante de 2 o 3 testigos debe de morir, ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Él está diciendo que si aquellos señores que violaban la ley morían, dice: los que pisotean al Hijo de Dios, los que tienen por inmunda la sangre del pacto y los que hacen afrenta al Espíritu Santo también son dignos de muerte. Y no solo eso, que son dignos, es que no tienen salvación. ¿Escuchó eso? No hay salvación para ellos. Y alguien dirá: y entonces, si esa persona quisiera arrepentirse, ¿qué? Bueno, eso ya cambia la historia. Porque una cosa es que yo desconozca la obra de Jesús, ignore la sangre de Cristo en la cual yo puedo ser salvo, ser limpio, no admita la presencia del Espíritu de Dios en mi vida para que me controle, me guíe, pues en esa condición yo no podré ser salvo. Pero ojo, si hago un alto, reflexiono, entiendo que he fallado y llego a una conclusión que por grande que sea mi pecado, más allá va el amor de Cristo, pues estoy seguro que si se humilla de verdad, Dios es bueno. Gloria a Dios. Porque ese era el gran anhelo apostólico. Pablo decía: si yo logro hacer que a través de mis enseñanzas la iglesia alcance a entender las 4 dimensiones que hay en Dios, no se van a perder. ¿Escuchó? ¿Sabe por qué muchos se han ido sin Cristo habiendo estado aquí y habiendo predicado aquí? ¿Sabe por qué se fueron sin Dios? Porque pensaron que su pecado era más grande que el amor de Cristo. Y resulta que lo único que no tiene precio es la vida, y Él la dio en rescate por todos. Alaben el nombre de Cristo.
Entonces el apóstol lo que está haciendo ver es: si lo único que me salva es la obra de Cristo, si lo único que me limpia es la sangre de Cristo, y si lo único que me une al cielo es el Espíritu de Cristo, y yo lo rechazo, no hay nada para hacer. No hay nada. El que es diabético y le aplican insulina, él sabe que si no se la aplica, grave. Ayer me llamó una hermana llorando: pastor, estuve 15 días hospitalizada en coma porque me descubrieron el azúcar a 800. Y entonces, una vez que he recobrado la memoria, del primero que me acordé es de usted para que ore por mí. Ya perdí hasta parte del riñón, me dijo la hermana. Estaba muy triste. Oré por ella. No sé si iba alguien conmigo ahí iba con usted. Ahí iba con Marlon en el carro. Entonces me puse a orar. Ella en Pereira y yo en Bogotá, orando por ella. Porque el pastor tiene que administrar vía telefónica también. Si alguien lo necesita, hay que orar por la persona. Bendito sea Dios. Si esa persona sabe que la solución es la insulina y no se la aplica, ¿qué? Dígame, ¿qué? Aquí hay un médico, él le puede decir, se puede ir. Pero si le dicen que se la aplique bien juiciosito, puede prolongar sus días. Es obvio que siempre se va a morir, pero va a vivir unos días más ahí. ¿Ah? Si usted sabe que la única obra que lo salva es la muerte de Cristo, si usted sabe que la única sangre que lo limpia es la sangre de Cristo, si usted sabe que es solo por el Espíritu que usted se une al cielo y no acepta nada de eso, es como el que le dice a la insulina: no quiero más nada. Mira que es que si no te la aplicas, no importa, pues se va a morir. Pues hoy aquí la insulina del cielo está, y por grave que sea su problema, hoy tiene solución. Aleluya. Si te volvieres a mí, yo te redimiré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué? Alaben al que es bueno, al que para siempre es su misericordia. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas cosas, para que no resultemos perdiendo la oportunidad de alcanzar cosas grandes en Dios por falta de conocimiento. Yo espero que estos pequeños pensamientos extraídos de la palabra se conviertan en vida para usted. Que usted aprenda a valorar el privilegio. Hermano, vean, no hay una persona más privilegiada en el mundo que usted. Yo creo ser el hombre más privilegiado del mundo. ¿Escuchó eso? El más privilegiado. Yo me siento a pensar y digo: pero caramba, Dios tan grande, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nada le queda difícil. Y pensar en mí, alguien tan insignificante. Y escucho la voz de su espíritu que me dice: es que mi poder se perfecciona en la debilidad, para que la gloria no sea suya, sino del que tiene poder sobre todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Yo lo voy a invitar a que esté en pie y vamos a dar gracias. Y si usted ha tentado al Espíritu, si usted ha mentido al Espíritu, si usted ha contristado al Espíritu, si usted ha hecho afrenta al Espíritu de Dios y lo ha hecho por ignorancia, hoy es el día donde debe decirle a Dios: por favor, dame otra hoja de examen, yo quiero volverlo a hacer. Y estoy seguro que el Dios de la oportunidad no te va a dejar perder.
porque Él te ama de verdad. Él te ama de verdad. Puedes hablar con Dios. Levanta tus manitos, sé sincero y habla con Dios. Padre nuestro.